Capítulo 31. La fuerza obra milagros, todo depende de las estadísticas. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Y Thor echaba de menos a Mjolnir cada vez más. Si aún tuviera el martillo en la mano, ¿cómo podría soportar tales agravios? Hane miró la televisión y luego a Ludolin. Aunque no quería creer que Ludolin fuera el culpable de las noticias, sentía de alguna manera que ambos estaban inevitablemente conectados. De lo contrario, ¿por qué el dios de la guerra del trueno, que se materializó a partir de un rayo, se parecería tanto a Ludolin? Eric frunció el ceño mientras miraba a Ludolin, a punto de decir algo, cuando vio a Ludolin caminar hacia Thor, con un martillo que apareció en su mano aparentemente de la nada, el cual colocó sobre la mesa. Toma el martillo y pelea conmigo. Si ganas, el martillo es tuyo. Oh, es mi Mjolnir. Thor se abalanzó alegremente hacia adelante, tocando cada centímetro del martillo como si fuera un tesoro invaluable. Mira, mira. Después de solo un día separados, mi martillo miau miau se ha adelgazado. Debes haber estado muy triste sin tu amo, ¿verdad? ¡Qué asco! Daisy y Hane retrocedieron simultáneamente. Thor parecía grande y corpulento, algo así como una persona decente, pero inesperadamente, resultó ser así. Habían oído hablar de gente a la que le gustaban los lagartos, los hombres, los niños y las lolis, pero esta era la primera vez que veían a alguien a quien le gustaba un martillo. Thor preguntó emocionado. ¿Cómo encontraste mi martillo? Se lo quité a un hombre calvo, dijo Lumolin con naturalidad. ¿Un hombre calvo? Daisy murmuró, una figura apareció fugazmente en su mente. ¿Fue ese imbécil quien robó nuestros datos? Se llamaba Coulson. Hane no podía olvidar ese nombre. Un simple documento de identidad y un grupo de hombres corpulentos habían robado todos los datos que habían recopilado con tanto esmero. También robaron el equipo que les había costado tanto ensamblar. Ludolin asintió. Era él. Oh, qué varonil eres. Esos cretinos por fin probaron su propia medicina. A ver si se atreven a ser arrogantes otra vez. Daisy agitó el puño, como si ella misma hubiera golpeado a Coulson. El ceño de Eric se frunció aún más. Provocar a esos tipos no era buena idea. Gracias por ayudarme a recuperar el martillo. Como agradecimiento, te derrotaré con honor en una lucha justa, como un guerrero. Thor sonrió e intentó levantar a Mjolnir con una mano, pero no se movió. La sonrisa de Thor se congeló un instante. Tras mirar a los demás, se secó las manos y dijo: Muy bien, ahora sí que empiezo. Es hora de recuperar mi poder divino. Thor agarró el mango con ambas manos y tiró con fuerza. Mjolnir permaneció tan firme como una montaña. Aunque estaba apoyada sobre una frágil mesa de madera, Thor simplemente no pudo levantarla. Daisy suspiró y se masajeó la frente. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde está el equipo? ¿Está sobreactuando? Ludolin negó con la cabeza. Espera. Mientras hablaba, Ludolin acarició suavemente el mango del martillo. Usando la función de edición de objetos de su dedo dorado, eliminó las restricciones de la descripción de Mjolnir. Puedes intentarlo ahora. Thor ya había recordado el encantamiento que Odín había puesto sobre el martillo y sintió un momento de abatimiento. Al oír a Ludolin decir esto, instintivamente negó con la cabeza. Es imposible. Es magia de mi padre, nadie puede. ¿Eh? Lo levanté. Thor miró fijamente el martillo, sin expresión, y luego lo dejó suavemente sobre la mesa. Lo volví a dejar. Y lo levanté de nuevo. Mientras hablaba, Mjolnir pareció incapaz de soportarlo, y de él brotó una oleada de majestuoso poder divino. El poder de Thor regresó a su cuerpo. La fuerza perdida hizo que Thor gimiera en voz alta. Yo, Thor, he vuelto. Daisy y Hane parecían haber visto un fantasma. Espera, ¿Thor es realmente Thor? ¿Esto no es una broma? ¿Y qué hay de Ludolin? ¿También es Thor? Aunque no sé cómo lo hiciste, en el momento en que empuñé el Mjolnir, nadie pudo conmigo. El ingenuo Thor ignoró inconscientemente el método que Ludolin acababa de usar, mirando a Ludolin con las manos vacías. Si tú no tienes un arma, yo tampoco usaré Mjolnir. Ludolin negó con la cabeza. No hace falta, tengo planes de contingencia.
Ludolin hizo un gesto de agarre con ambas manos, y 2 Mjolnir idénticos aparecieron en su mano. Tenía 10 Mjolnir en su inventario y 2 en sus manos. Con 12 instancias del poder de Thor acumuladas, sus atributos de fuerza, resistencia y energía aumentaron ligeramente una vez más. 26 Capítulo 26. Los ojos de Thor se abrieron de par en par, y quedó instantáneamente estupefacto. Dio 2 pasos hacia adelante, miró a izquierda y derecha, y luego miró el suyo. ¿Cómo es que tienes 2 Mjolnir? Esa pregunta no es importante. Vamos. Aunque Ludolin nunca había usado un martillo, eso no suponía ningún problema. Los milagros provienen de una gran fuerza. Deja todo en manos de las estadísticas. Thor, debo recordarte una cosa. Si pierdes, yo tomaré el martillo. Si lo quieres de vuelta, tendrás que cambiarlo por algo de igual valor. En el momento en que Ludolin tomó el martillo, independientemente del método que utilizara, ya era considerado el maestro de Mjolnir. Ludolin no era un mensajero de tesoros. Simplemente le gustaba que lo halagaran y no halagaba a los demás deliberadamente. Aunque tuviera muchos martillos y no le faltara este. Pero las cuestiones de principios no podían ser transigidas. Al oír esto, la expresión de Thor también se volvió seria. No te preocupes, lo entiendo. Aunque tengas 2 Mjolnir de imitación de alta calidad, una falsificación es una falsificación y nunca podrá vencer al verdadero. Thor rebosaba confianza. Había luchado en los 9 reinos durante más de 1500 años, ganando todas las batallas y venciendo a todos los enemigos. Con el martillo en la mano, el mundo es mío. ¿Perder? Esa palabra no existía en su diccionario. La figura de Ludolin apareció fugazmente, y en un instante llegó a las afueras del pequeño pueblo. Thor lo siguió rápidamente. ¿Por qué empezaron a pelear? Daisy no lo entendía, y Jane tampoco. Eric fingió una mirada profunda y dijo: así son los hombres, lo entiendo. Daisy puso los ojos en blanco. Entiende tu martillo. Vuelve a hacerte el profundo y verás si no te golpeo con un martillo. Mientras los tres estaban pensando, un estallido de truenos y relámpagos surgió repentinamente del exterior de la casa. El cielo, que inicialmente estaba despejado, se tornó repentinamente tormentoso y nublado. El poder de Thor no solo puede controlar los truenos, sino también las tormentas. Esa era la autoridad divina de Thor. En el momento en que atacaron, ambos usaron todo su poder. Dios mío, no van a destruir este lugar, ¿verdad? Igual que Nueva York. Daisy, nerviosa, bajó la cabeza y miró a través del cristal hacia el cielo, donde 2 haces de luz eléctrica chocaban violentamente en medio de la tormenta. Imposible. ¿No dijeron que Thor era un protector justo? Preguntó Eric con incertidumbre. Pero al recordar cómo Ludolin lo había desafiado nada más llegar, inmediatamente dudó. Con su actitud tan beligerante, no parecía un superhéroe, sino más bien, un villano. ¿Quién crees que ganará? Jane Foster mordió el labio, mirando fijamente al cielo. Eric negó con la cabeza. No lo sé, pero si no ocurre nada inesperado, la batalla no debería terminar tan pronto. Al fin y al cabo, son TH. Auge. Antes de que Eric pudiera terminar su frase, una figura robusta se desplomó contra el suelo como un meteorito, creando un cráter de más de 10 metros de profundidad. Eric cambió inmediatamente de tono. Por supuesto, a veces los accidentes son inevitables. Justo como ahora, que ha ocurrido un accidente. ... ¿Quién ganó? Daisy pensó inconscientemente en Ludolin. Debido al incidente de Nueva York, naturalmente tenían una mejor impresión de Ludolin. Al fin y al cabo, Ludolin era uno de ellos, y Thor era un forastero. Además, la actitud arrogante de Thor anteriormente resultaba bastante irritante. Justo entonces, una figura descendió lentamente del cielo. Es Ludolin. Ludolin ganó. Derrotaste al objeto anómalo Thor. Registro exitoso. Obtuviste 3000 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 3.0. Capítulo 32. La lata de espinacas de Popeye, el verdadero encanto de las estadísticas. Editor de mapas actualizado a la versión 3.0. Biblioteca de objetos actualizada, biblioteca de habilidades actualizada, asignación de atributos de personajes actualizada, corrección de errores de movimiento en el terreno, función de plantillas de PNJ habilitada, vista estereoscópica 3D actualizada. Puntos de anomalía actuales.
2000/2100. Ludolin hizo clic para abrir el registro de actualizaciones. HMM. El alcance ATA actualización de versión del editor es bastante significativo. Así que se produce una actualización importante cada 2 versiones. Ludolin descubrió que el límite superior para la modificación de atributos de personajes había cambiado de un aumento de 10 por versión 0.1 a un aumento de 255 por versión 0.1. Esto significaba que, tras actualizar a la versión 3.1, cada atributo podía incrementarse en 255. Ludolin elevó inmediatamente sus propios atributos al límite actual y aplicó la plantilla del personaje Thor. Atributos. Fuerza 1300, 500, 800, inteligencia 200, agilidad 400, 200, 200, resistencia 1100, 300, 800, fuerza del alma 200, energía 3000, 1000, 2000. En ese momento, Ludolin se dio cuenta repentinamente de que, tras aplicar la plantilla de Thor, estimulada por el poder de Thor otorgado por los 10 Mjolnir, la plantilla del personaje había cambiado a la plantilla de Thor despierto. Esperen, ahora soy el Thor despierto con 10 martillos. La expresión de Ludolin era sumamente extraña. Además de esto, tras esta actualización, la biblioteca de objetos y la biblioteca de habilidades desbloquearon objetos y habilidades más poderosos. Entre ellos se encontraban objetos de resurrección, incluyendo monedas de resurrección, cruces de resurrección y pergaminos de resurrección masiva. También había objetos que podían salvar vidas, como el títere sustituto y la poción de invencibilidad. El títere sustituto podría absorber un caso de daño fatal. La poción de invencibilidad permitía al usuario estar en un estado de invencibilidad absoluta durante 15 segundos. Además, había un objeto sorpresa de Pascua. Lata de espinacas de Popeye, producto sin licencia. 3. Originaria de un pequeño taller clandestino en el mundo de Popeye. Tras consumir las espinacas, te transformas inmediatamente en un demonio musculoso. Todos los atributos del personaje aumentan 10.000 veces durante 3 minutos, máximo 3 porciones recuperadas al día, usos múltiples acumulables. Nota. Señor, ¿le gustaría una deliciosa ración de espinacas? ¿Por qué tiene la cabeza tan puntiaguda? SSS. Yo no como carne de res. Ludolin se quedó sin aliento. No esperaba que un arma tan poderosa apareciera recién en la versión 3.0. Ese es el encanto de las estadísticas. Un aumento de 10.000 veces. Recuerdo que el mapa de cruce antes de mi transmigración incluía tanto la versión no autorizada como la oficial de la lata de espinacas de Popeye. Si el producto no autorizado es así de feroz, ¿cuánto más feroz deberá ser la versión oficial? Ludolin reflexionó un momento. Recordó que en los cómics originales de Popeye, en sus momentos de mayor poder tras consumir espinacas, incluso resistió la destrucción del universo. Tal hazaña lo convertiría en una figura importante incluso en Marvel. Y lo que es más importante, Popeye era un cómic humorístico. Aunque solo son 3 raciones al día, es suficiente. Ludolin extrajo inmediatamente todas las espinacas de la biblioteca de objetos y las colocó en su inventario. Aunque perdió la bonificación de atributo de un Mjolnir, un objeto que le salvaba la vida como este bien valía la pena ocupar un espacio de inventario aparte. Luego revisó el resto del registro de actualizaciones. La plantilla de personaje NPC permite visualizar los nombres, atributos y objetivos de los puntos rojos, puntos amarillos, etc., en la vista estereoscópica 3D. Mientras estuvieran dentro del alcance de la visión estereoscópica 3D, ninguna vida podía escapar a los ojos de Ludolin. En cuanto a la corrección final del error de movimiento del terreno tras una sencilla prueba, Ludolin descubrió que podía mover libremente todos los objetos dentro del alcance de la visión estereoscópica 3D. Independientemente de la presencia de otros seres vivos, todo estaba completamente bajo el control de Ludolin. En esencia, esta zona se había convertido en el dominio absoluto de Ludolin. No solo podía mover objetos, sino también cambiar el clima dentro de ese rango. Un solo pensamiento podría cambiar el cielo y la tierra. Amigo, ¿qué comías de pequeño? ¿Cómo es que eres incluso más fuerte que esos gigantes? Thor luchó por salir del pozo, sacudiendo sus brazos flácidos. Durante la pelea de hace un momento, ya se había dado cuenta de que las habilidades de lucha de Ludolin no eran particularmente fuertes. Pero las elevadas estadísticas de Ludolin eran abrumadoras.
Todavía recordaba el momento en que los puños de hierro de Ludolin seguían creciendo. Thor había intentado resistir con todas sus fuerzas, pero, aquella fuerza irresistible desmanteló instantáneamente todas sus defensas y se estrelló con fuerza contra su pecho. En ese instante, Thor pareció ver a su bisabuela. Incluso con el poder de Thor fortaleciéndolo, tardó varios segundos en recuperar la consciencia. Ludolin recobró el sentido y dijo con ligereza bajo la mirada incómoda de Thor: «Ya has perdido». Thor negó inconscientemente con la cabeza. «No, estoy bien ahora mismo. Todavía no he perdido». Ludolin arqueó una ceja y flexionó el puño. «¿Te estás poniendo terco, eh? Diciendo una cosa y queriendo decir otra. Muy bien, hoy voy a comprobar hasta qué punto puedes decir lo mismo». Antes de que Thor pudiera reaccionar, Ludolin ya se había teletransportado detrás de él. Mjolnir estaba envuelto en un rugido interminable de relámpagos, y el atributo de fuerza de 1300 estalló por completo en ese momento. Había comprobado la estadística de fuerza de Thor. En su estado actual de dios del martillo, la fuerza de Thor era solo de 500 y su resistencia de 450. A simple vista, la fuerza de Ludolin era solo un poco más del doble que la de Thor, pero la realidad no funcionaba así. Esa era la realidad. Además del atributo de fuerza, el atributo de resistencia, resistencia al daño, recuperación, etc., también importaba. Los puñetazos de Thor ni siquiera pudieron romper la defensa de Ludolin, pero un solo puñetazo de Ludolin bastó para aturdir completamente a Thor. De verdad, déjalo atónito. Auge. Thor, instintivamente, se giró y blandió su martillo con fuerza. Pero Ludolin sujetó con fuerza la cabeza del Mjolnir con una mano y, con la otra, blandió el Mjolnir contra la mejilla izquierda de Thor con un golpe 80 veces más potente. El relámpago estalló con un rugido ensordecedor. En el punto de impacto entre la mejilla izquierda y la cabeza del martillo, se desató una aterradora tormenta eléctrica. Los relámpagos se extendieron decenas de metros en todas direcciones, dejando todo a su paso calcinado. Todo sucedió demasiado rápido. Los ojos de Thor se abrieron desmesuradamente. Su cerebro parecía haberse revuelto y su conciencia era un borrón. Perdió su centro de gravedad y quedó profundamente incrustado en la tierra como un clavo. Solo se veía una cabeza aturdida. ¿Tantas estrellas? Ludolin recogió el Mjolnir que había caído al suelo y lo guardó en su inventario. Justo cuando iba a hablar, las nubes en el cielo lejano se hicieron añicos repentinamente por una fuerza aterradora. La luz del puente Bifrost se proyectó sobre el suelo vacío a la salida del pueblo, y 3 hombres y una mujer salieron del interior. 27 Capítulo 27. Eran los 3 guerreros y Sif. Se han descubierto objetos anómalos. Sif, Fandral, Volstagg-Jotun obtuvieron 400 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 3.1, puntos de anomalía actuales. 300/2200. Ludolin añadió silenciosamente 255 puntos a sus atributos de 6 dimensiones. La vista 3D también se expandió hacia afuera 1 kilómetro. Ahora, un área que abarcaba 3 kilómetros pertenecía al dominio de Ludolin. Thor. Bastardo, ¿cómo te atreves a lastimar a Thor? Los 3 guerreros y Sif se horrorizaron al ver que solo quedaba la cabeza de Thor. Rápidamente desenvainaron sus armas y cargaron contra Ludolin. Como miembros de la élite asgardiana y amigos reconocidos por Thor, su condición física superaba con creces la de los asgardianos comunes. Superaron al Capitán América, que es aproximadamente equivalente a Spider-Man. En apenas 2 o 3 pasos, cruzaron 100 metros, saltando como si volaran. Espera, espera. Thor intentó detenerlos a gritos. Los 3 guerreros se paralizaron, reprimiendo inconscientemente sus fuerzas. Sin embargo, antes de que pudieran detenerse, Ludolin agitó la mano con displicencia, como si espantara moscas. Levantó con fuerza un trozo de tierra de 30 metros de diámetro y 10 metros de altura, convirtiéndolo en un misil descomunal que impactó contra los 4 individuos a cientos de metros de distancia con una explosión. Derrotaste a los objetos anómalos Sif, Fandral, Volstagg-Jotun. Obtuviste 2000 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 3.2, puntos de anomalía actuales. 100/2300. Detenerse era imposible. Detenerse siquiera por una nanosegunda sería una falta de respeto a los puntos de anomalía. Capítulo 33. Loki se arrodilla y recupera su palma original. En la foto. Jane Foster.
He perdido, me rindo. Al ver a sus amigos ser derrotados, Thor habló rápidamente, admitiendo su derrota. Si ya lo sabías, ¿por qué empezaste? Luolin agarró el cuello descubierto de la ropa de Thor y lo sacó como si fuera un rábano. Tras perder Mjolnir, el poder divino de Thor iría perdiendo gradualmente el control del poder de Thor en cuestión de segundos o minutos. Aún conservaba una parte de su poder divino, que lo protegía de heridas graves. ¿Fandral y los demás están bien? Thor miró con ansiedad hacia los 4 individuos que se habían convertido en puntos negros en la distancia. No te preocupes, aún no van a morir. Luolin trazó una línea en el aire, y el cráter donde Fandral y los demás se habían estrellado apareció misteriosamente no muy lejos de ellos dos. Era como si esa zona hubiera intercambiado espacio con esta. El corazón de Thor se encogió al comprender mejor las capacidades de Luolin. Thor, estoy bien. Todavía puedo luchar. Volstagg luchó por salir del pozo, jadeando con dificultad. Yo también estoy bien, no fue nada. Fandral y Ogun lograron salir del suelo sucesivamente. Gracias a que Luolin se mantuvo a la expectativa, Sif se encontraba en las mejores condiciones. Fue la primera en saltar de entre los escombros, pudiendo moverse y saltar sin sufrir lesiones graves. Thor, ¿qué está pasando? Sif intuyó que la habían tratado con favoritismo, pero aún así, por instinto, desconfiaba. ¿Quién es este hombre tan poderoso? Malentendido, todo es un malentendido. Thor no mostró ningún signo de vergüenza y rió con ganas. Este es Luolin, el Thor de Midgard. Solo estábamos entrenando. ¿Combate de entrenamiento? La boca de Fandral se crispó incontrolablemente. Nunca he visto a nadie entrenar hasta convertirse en un rábano. Cof, cof, cof. Justo cuando Thor estaba a punto de explicarse, las nubes que se habían reunido debido a la llegada de los 3 guerreros comenzaron a arremolinarse violentamente de nuevo. ¿Qué demonios? Thor miró a Fandral y a los demás con confusión. Fandral agitó la mano. No me miren, no lo sé. Tal vez el rey despertó y te está llevando de vuelta. Luolin dijo entonces sombríamente. También es posible que alguien quiera deshacerse de ti. Antes de que Thor pudiera reaccionar, una figura alta y robusta salió del puente Bifrost. Era la armadura destructora, controlada por Loki. Sin palabras innecesarias, los ojos de la armadura destructora estallaron con luz roja, y un rayo de energía de alta temperatura barrió la ciudad, dirigiéndose directamente hacia Thor y los demás. Es el destructor. Cuidado. La expresión de Sif cambió drásticamente. Rápidamente alzó su escudo para bloquear el rayo. Sin embargo, esta poderosa valquiria de Asgard solo logró resistir menos de 3 segundos contra el cañón de energía del destructor antes de ser pulverizada por la asombrosa fuerza. La dirección en la que salió volando fue precisamente donde estaba Luolin. Luolin atrapó a Sif con su mano izquierda y levantó el dedo índice de su mano derecha. Una barrera invisible se materializó repentinamente frente a él, bloqueando por completo el cañón de energía del destructor, sin perder ni un ápice. Volver. Luolin murmuró en voz baja. Sin que él hiciera nada más, el rayo de energía giró 180 grados y se estrelló de lleno contra el pecho del destructor, haciéndolo retroceder decenas de pasos. Loki, ¿qué estás intentando hacer? ¿No fue suficiente la lección que te di antes? Una misteriosa sonrisa se dibujó en los labios de Luolin, y su voz suave resonó por el desolado pueblo del desierto. El destructor permaneció en silencio. Simplemente avanzó con paso decidido. Simultáneamente, acumuló más energía. ¿Te crees listo solo porque tienes esta chatarra? Luolin dejó a Sif, aún conmocionado, en el suelo y caminó lentamente hacia el destructor. Gracias. Sif le susurró un agradecimiento y luego le advirtió. Ten cuidado. La armadura del destructor fue forjada por el rey de todos los dioses. Odín, específicamente como un tesoro supremo para custodiar el tesoro del Palacio Celestial. Posee un poder aterrador capaz de destruirlo todo, y es indestructible. Thor también dijo rápidamente. Luolin, dame el martillo rápidamente. Te ayudaré a destruirlo. Luolin agitó la mano hacia atrás, sin decir palabra. Con la otra mano sacó una lata de espinacas. Quería comprobar lo potente que era la lata de espinacas de Popeye. Y comprobar si hubo algún efecto secundario.
Agarró la lata de espinacas y la apretó. La lata se abrió de golpe por la parte superior como una bomba de agua, y los grumos de espinacas fluyeron automáticamente como agua a la boca de Ludolin. Se lo tragó entero de un solo trago. Al instante siguiente, los bíceps de Ludolin se hincharon hasta convertirse en montañas, como si le hubieran inyectado hormonas. Incluso los músculos de sus piernas se expandieron varias veces. Un poder aterrador e indescriptible se concentraba en esos músculos exagerados. Ludolin sentía como si cientos de bombas zaristas estuvieran empaquetadas en su interior. Por un momento, Ludolin sentía que podía hacer estallar la tierra con solo dar un ligero pisotón. Soy simplemente la encarnación de la fuerza. Ludolin no pudo resistir la tentación de probar ese inmenso poder. La armadura del destructor no mostró conciencia del peligro inminente y, una vez más, desató un cañón de energía varias veces más potente que antes. Esta vez, Ludolin no mostró ninguna intención de defenderse. Puso las manos en las caderas, sacó pecho y adoptó una pose original. El cañón de energía impactó contra su pecho con un estruendo, pero se sintió tan inofensivo como la respiración suave y débil de una mujer. No representaba ninguna amenaza y, en cambio, provocaba el impulso de destrozarlo. Ludolin soportó el cañón de energía que se intensificaba continuamente, caminando paso a paso hacia el frente de la armadura destructora. Sus compañeros quedaron completamente atónitos. Sif tragó saliva con dificultad. Thor, tu amigo de Midgard, tiene unos pectorales muy desarrollados. Thor, inconscientemente, se tocó el pecho. Estaba desarrollado, pero comparado con el de Ludolin, era prácticamente un trozo de carne podrida. Volstagga sintió en señal de aprobación. Es un verdadero hombre. Fandral dijo seriamente. El destructor en manos de Loki es tan débil como él. Miren cómo lo está usando. Es una afrenta al nombre del destructor. Mientras tanto, en el trono del Palacio Dorado, Loki, empuñando la lanza eterna, vio proyectada su conciencia en la armadura del destructor. Mientras veía a Ludolin acercarse paso a paso, a pesar de que en realidad lo separaban decenas de miles de años luz, Loki seguía sudando profusamente de terror. Monstruo. Ludolin alzó la mano derecha, su bíceps se hinchó, y con un golpe tremendo, la armadura destructora, forjada con metal uru y bendecida por numerosas deidades, fue pulverizada instantáneamente hasta convertirse en materia prima. Sí, materias primas. Donde antes se alzaba la armadura del destructor, ahora aparecía en el suelo una pila ordenada y pulcra de lingotes de metal uru. Thor y los demás se frotaron los ojos, mirando con los ojos muy abiertos. ¿Qué clase de movimiento es ese? Se llama restaurar la palma original. Después de que Ludolin dijera esto, volvió a abofetearlo. Los lingotes de metal fueron moldeados nuevamente hasta adquirir la forma de la armadura del destructor. Ahora esa debe ser la palma restaurada a su estado original. Murmuró Fandral. Thor parecía totalmente escéptico. Esto debe ser magia. Esto es pura magia. Si tú lo crees, entonces supongo que sí. Ludolin ni siquiera se molestó en discutir. Mirando al atónito guerrero con armadura, le propinó un ligero uppercut. Estallido. La armadura del destructor parecía tener instalados motores planetarios. Toda la armadura se transformó en un cohete humanoide, que voló directamente hacia el cielo. En menos de 3 segundos, ya había salido de la atmósfera. Luego, de forma extraña, después de dar 3 vueltas a la Tierra, aterrizó de nuevo en la ciudad del desierto de manera precisa e impecable. 28 Capítulo 28. Thor y los demás no podían discernir la situación a simple vista. Pero Loki, cuya consciencia residía dentro de la armadura del destructor, quedó completamente estupefacto. Su cuerpo voló por los aires mientras su alma luchaba por alcanzarlo. Loki controló vagamente la armadura del destructor para arrodillarse, gritando. Mi señor, me equivoqué. Capítulo 34. El volador aéreo, la piedad filial de Thor. Wow wow. La familiar y estridente alarma sonó una vez más. Esta vez, Nick Fury sostuvo con calma su café negro sin azúcar. Se oyó un golpe en la puerta de la oficina. Adelante. Agente Hill entró, con el rostro lleno de urgencia, sosteniendo un documento. Nick, tenemos un grave problema. Agente Hill, ¿cuántas veces te lo he dicho? Como agente, debes tener la serenidad necesaria para mantenerte imperturbable incluso ante una catástrofe. Nick Fury tomó un sorbo de café lentamente. Amargo.
Muy amargo. La amargura llevada al extremo es dulzura. Y no podía calmarse. Colocó un documento delante de Nick Fury. Deja de beber eso. Nuestro satélite acaba de detectar un objeto volador humanoide despegando de Nuevo México a una velocidad inicial de 1/10 parte de la velocidad de la luz, dando 3 vueltas a la Tierra en cuestión de segundos. Tras confirmarlo con Natasha, llegamos a una conclusión definitiva. Este fue el resultado del puñetazo de Ludolin a la figura blindada que cruzó el puente Bifrost. PFF. Nick Fury no pudo contenerse y escupió el café. Antes de poder limpiarse la boca, exclamó: «¡Hijo de puta! Hoy no es el día de los inocentes». Al ver la reacción de Nick Fury, ella se calmó de repente, incluso sintiendo un ligero impulso de reír. «Director, no se exalte. Cálmese». «No puedo calmarme ni un poco». Nick Fury golpeó la mesa y se puso de pie, inclinándose hacia adelante con ambas manos apoyadas en el escritorio, mirando a él con un tono interrogativo. «¿Me estás diciendo que Ludolin golpeó a una figura blindada de origen desconocido, haciéndola dar 3 vueltas a la Tierra con precisión, sin ningún error, como una nave espacial antes de que aterrizara suavemente sin causar ninguna señal de, digamos, hundimiento de Nuevo México? ¿Es eso lo que quieres decir?» Ella sintió. Ese es el resultado después de que investigamos los datos satelitales y lo confirmamos con Natasha. No solo eso, sino que también rozó la luna durante un tiempo. «Hijo de puta». Nick Fury continuó maldiciendo, como si esa fuera la única manera de calmar su tormento interior. ¿Qué clase de cosa puede salir volando de la atmósfera a esa velocidad sin sufrir ningún daño? ¿Quién te crees que es, Superman? Ille guardó silencio un momento y luego dijo significativamente: «No sé si Superman puede hacer eso, solo sé que Ludolin lo hizo». Nick Fury se presionó con fuerza las sienes. Entonces, puñetazo a la velocidad de la luz sería un nombre en clave más apropiado. Ille se encogió de hombros. «Tú eres el jefe, tú decides». «Maldita sea». Nick Fury se recostó débilmente. «Que Natasha y Coulson continúen monitoreando. Luego, escríbanme un informe detallado minuto a minuto, incluyendo todo lo que vieron, oyeron y pensaron en ese momento». Antes de que Ille pudiera hablar, Nick Fury decidió firmemente: «No quiero un no, solo un sí». Ille guardó luto en silencio por los agentes involucrados. «Sí, señor». «¿Sabes que te equivocaste? Sigo prefiriendo tu mirada desafiante de antes. ¿Por qué no intentas volver a usarla?» Ludolin observó la armadura del destructor, que era más alta que él incluso estando arrodillado. A pesar de la exagerada diferencia de altura, daba la impresión de que Ludolin era el adulto y el destructor el niño. La armadura del destructor negó con la cabeza. «Admito mi error, me arrepiento y pido disculpas sinceramente». El destructor bajó su arrogante cabeza. Loki recordaba muy claramente que Ludolin poseía habilidades de teletransportación espacial. ¿Y si siguiera el rastro del puente Bifrost hasta el Palacio Dorado y le diera una bofetada? ¿No se convertiría en un volador, dando 100 vueltas alrededor de Asgard? Moriría. Sin duda moriría. Ni siquiera con su físico de gigante de hielo pudo soportar ese tipo de abuso. Me alegra que sepas que estabas equivocado. Me llevo esto ahora. ¿Alguna objeción? Ludolin golpeó suavemente la armadura del destructor con el dedo índice, preguntándose cómo debería modificarla. Es una lástima que esta armadura de destructor claramente no sea la de los cómics. La armadura destructora de los cómics fue bendecida por Zeus y muchos otros padres celestiales, y diseñada específicamente como un arma contra los celestiales. El anterior solo tenía el nivel de fuerza que se ve en la película. Afortunadamente, como el objeto era una sola entidad, solo necesitaba un espacio en el inventario. ¿Podría aumentar la resistencia? Tras una pequeña modificación posterior, sería un juguete decente. Sin objeciones. A partir de hoy, la armadura destructora es tuya. Por favor, acéptelo. Loki disolvió la magia de proyección astral y su conciencia regresó al Palacio Dorado. Aunque se encontraba en el lugar más seguro, aún sentía un miedo persistente. Midgard da miedo, quiero irme a casa. El intercambio entre Ludolin y Loki dejó a Fandral y a los demás con ganas de hablar, pero sin poder contenerse. Sin embargo, finalmente admitieron que Ludolin se estaba llevando el destructor.
Después de todo, Locke era actualmente el rey en funciones. Además, el destructor era el botín de guerra de Ludolin. Así se habían hecho las cosas en los 9 reinos desde tiempos ancestrales. ¿Quieres devolverlo? Puede. Vénceme y el objeto será tuyo. Se ha registrado con éxito la armadura destructora de objetos anómalos. Se han obtenido 2000 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 2100/2300. Thor se acercó con aire adulador. Ludolin, negociemos. Hablar. Préstame el martillo temporalmente. Te devolveré el artículo en 2 días. Ludolin agitó la mano. De ninguna manera. Esperar. Thor añadió rápidamente. Lo que quiero decir es que, según vuestras costumbres de Midgard, Mjolnir se considerará un préstamo. Redactaré un pagaré e incluiré intereses. Trato. Ludolin aceptó de inmediato, lo que tomó a Thor por sorpresa por un momento. Primero, establezcamos las condiciones. Mi tasa de interés es un poco alta. Le doy 3 meses. Además de lo que me prometió originalmente, debe proporcionar otro artículo de igual valor. 3 meses. Es demasiado. Solo necesito 3 días. En 3 días, te entregaré personalmente los artículos. Si no te los doy después de 3 días, por cada día extra, te prepararé un artículo más. Thor sonrió radiante, palmeándose el pecho mientras tranquilizaba a Ludolin. Creo que deberías pensarlo bien. Algunas palabras, una vez dichas, no se pueden retractar. Ludolin hablaba muy seriamente, lanzando constantemente miradas significativas a Thor. Sin embargo, Thor lo despidió con un gesto de la mano. No hay necesidad de considerarlo. Todos somos hombres, seamos directos. 3 días. Mi palabra es mi garantía. ¿Y si se pasa del plazo? Me refiero a si se supera por 1 o 2 años. Ludolin pensó en la línea temporal entre Thor 1 y los Vengadores, donde Thor tardó 2 años completos en regresar a la Tierra. Oye, eso no va a pasar, ¿sabes? Thor no estaba preocupado en absoluto, y dijo con entusiasmo. No se preocupen, incluso si me paso del límite de tiempo, no pasa nada. A Asgard no le falta nada más que cosas buenas. No faltaré a mi promesa. Ludolin imaginó una escena de piedad filial. Si los hechos realmente siguieron la trama de la película, 2 años después, Thor podría tener que entregar todo a Asgard solo para pagar la deuda. Odín probablemente se enfadaría tanto que saldría arrastrándose de su ataúd. Capítulo 35. Viajando 1000 millas para entregar a Bulón, quiero jugar a la pelota. En cuanto Thor empuñó su martillo, inmediatamente volvió a sentirse poderoso. Quería destrozar todo lo que veía. Ni siquiera los blindados de los destructores fueron una excepción. Esto es mío ahora. Si quieres entrenar, me uno a ti. Ludolin lanzó una mirada de advertencia a Thor. En ese momento, al efecto de las espinacas le quedaban solo unos segundos. Ludolin dio un ligero pisotón, creando una grieta irregular de varios metros de ancho y más de 10 metros de profundidad que atravesaba toda la calle principal del pueblo. La boca de Thor se contrajo. Este tipo, ¿cuánto se estaba conteniendo cuando peleó conmigo hace un rato? Un momento, cuando golpeó al destructor hace un momento, no fue magia, sino que lo logró realmente mediante la pura fuerza bruta. Pero, ¿qué clase de poder podría convertir al destructor en un lingote de metal y luego restaurarlo con otro puñetazo? En ese momento, la mente de Thor se llenó de la exagerada fuerza bruta de Ludolin, por lo que soltó una risa incómoda y rápidamente negó con la cabeza. No, no, solo tenía curiosidad por saber cuán formidable es la preciada armadura destructora de mi padre. Simplemente tenía un poco de curiosidad. Bueno, está bien, me voy. Enseguida les traigo lo que les prometí. Si tienes tiempo, ven al Palacio Celestial. Te daré un magnífico recorrido por la hermosa Asgard. Heimdall. Thor era belicoso, pero eso no significaba que disfrutara siendo golpeado. Regresaría para perfeccionar sus habilidades de lucha y luego volvería a Midgard para recuperar su dignidad. Los 3 guerreros se apoyaron mutuamente mientras se acercaban a Thor. A medida que pasaban, miraban a Ludolin con ojos extraños, como si quisieran grabar en su memoria a aquel habitante de Midgard que había trastocado su comprensión. Especialmente Sif. Se detuvo al pasar, con la mirada fija en el pecho de Ludolin. Hombre, tienes unos pectorales muy fuertes. 29 Capítulo 29. Ludolin insinuó.
En realidad, mi punto fuerte no son mis músculos pectorales, sino más bien... ¿Pero qué es? Preguntó Sif sin poder evitarlo. Ludolin sonrió y cambió de tema. El puente Bifrost está aquí, deberías irte. Sif sintió aún más curiosidad. ¿Podrían ser sus bíceps? Cuanto más se negaba Ludolin a hablar, más curiosidad sentía ella. ¡Qué hombre tan misterioso! En toda su vida, esta era la primera vez que Sif conocía a un hombre más joven que Thor, tal vez de unos 20 años, que podía someter a Thor, derrotar al Destructor y ahuyentar a Loki. Midgardianos, nos volveremos a encontrar. Sif frunció los labios y se despidió de Ludolin con la mano. Se propuso que la próxima vez que viniera, tenía que descubrir a toda costa el secreto de Ludolin. Como mínimo, necesitaba averiguar cuál era el punto fuerte de Ludolin. Cuando Sif se marchó, notó que Fandral y Volstagg apartaban la mirada, con la boca apretada hacia un lado pero sin poder evitar que se curvara hacia arriba. Evidentemente, se esforzaban mucho por controlar sus expresiones. Fandral, ¿de qué te ríes? Sif arqueó una ceja. Nada. Solo estaba pensando en las dos bellas damas del baile de ayer, respondió Fandral rápidamente. Volstagg tosió 2 veces. Estaba pensando en mi esposa y mis hijos. Después de que termine esta batalla, quiero volver a casa y pasar tiempo de calidad con ellos. Sif sintió instintivamente que sus palabras eran insinceras, pero cuando la luz del puente Bifrost descendió, solo pudo alzar su espada y su broquel, preparándose para un enfrentamiento con Loki. Thor se había ido. Han y Daisy, junto con Eric, se acercaron rápidamente. En serio. Thor no estaba mintiendo. De verdad es Thor. Daisy se quedó estupefacta. Intentando recordar su conversación anterior, dudó. No dije nada dirigido a él deliberadamente, ¿verdad? Eric dijo con simpatía. No dijiste mucho, solo te burlaste sin cesar de Thor e hiciste algunos comentarios condescendientes. Oh, Daisy, recuerdo que llevas 2 meses sin vacaciones, ¿verdad? ¿Qué te parece esto? Te doy 3 días libres. Ve a casa, visita a tu familia, come bien, bebe bien y diviértete. En cuanto a tus créditos académicos, no tienes que preocuparte por ellos. Daisy se quedó paralizada, como petrificada. Así que se supone que debo coger mi fiambrera e irme. Creo que todavía puedo resistir un poco. No, no puedes. Recordaré tus contribuciones. Serás el tercer firmante al final de este proyecto de investigación. Daisy se estremeció de pies a cabeza. En ese instante, pareció aferrarse a un hilo conductor. Todavía puedo salvarme. No seré la esposa de Thor, pero puedo ser la esposa del otro Thor. Claro, necesito pedir permiso en el trabajo. Daisy observó la figura de Ludolin alejándose y en secreto tomó una decisión. Ella no sabía si Thor era magnánimo, pero sabía que el pecho de Ludolin sin duda hacía que la gente se sintiera segura y protegida. Jane Foster, que estaba cerca, quiso hablar pero se detuvo. Antes de que pudiera abrir la boca, Ludolin agitó la mano y guardó la armadura destructora en su inventario. Giró la cabeza y les sonrió a los 3. Me voy. Si alguna vez tienes la oportunidad de venir a Nueva York, quizá podamos vernos en la escuela. Jane Foster se quedó atónita. Mirando el rostro excesivamente juvenil de Ludolin, preguntó sorprendida. ¿Sigues siendo estudiante universitario? No, soy estudiante de último año en una escuela secundaria pública de la ciudad. Ludolin negó con la cabeza. Mientras hablaba, ya había desaparecido de Nuevo México. ¿Eh? Un estudiante de último año de secundaria. Daisy y Jane se sobresaltaron. Así que todavía era un cachorrito. Siseo. Porque eso les emocionó aún más. De repente, a Daisy se le ocurrió algo. ¿Crees que ya tiene 17 años? ¿Debería serlo? Preguntó Jane con incertidumbre. Justo cuando terminó de hablar, de repente se dio cuenta de algo. Recordó que en el estado de Nueva York, la edad de consentimiento era de 17 años. Daisy, ¿qué estás planeando? Te digo que no puedes ser una vaca vieja comiendo hierba tierna. Daisy hizo un gesto de desdén con la mano. Oye, ¿en qué estás pensando? Solo quiero ir a Egipto a arrancar malas hierbas y que los lugareños prueben el amor de una vaca lechera sana y natural. Jane estaba llena de dudas, sin comprender, pero aún así dijo. Te vigilaré constantemente. Como quieras. Daisy se dio la vuelta y se marchó. Ella no quería morir.
Si no se salvaba ahora, ¿qué pasaría si un día, mientras caminaba por la calle, un rayo divino la fulminaba de repente y la hacía encontrarse con su bisabuela? Justo entonces, Coulson, que había estado observando en secreto, condujo a su equipo hasta Jane. Bajo la atenta mirada de Jane, agitó la mano. Los hombres de negro que estaban detrás de él se detuvieron rápidamente en una furgoneta. Coulson sonrió amablemente. Le pido disculpas. Cometimos un error y tomamos sus datos. Por favor, acepte este vehículo y los datos que contiene como compensación. Además, por favor, envíe nuestros saludos a Ludolin. ¿Estáis equivocados? Pero, ¿por qué se siente esto tan bien? Al mismo tiempo, Nick Fury observó el barranco que había dejado la transmisión en directo en el lugar de los hechos, así como la fisura de miles de metros de longitud que se veía en la imagen del satélite. De repente, Nick Fury se sintió cada vez más impotente. Quizás, solo ella puede lidiar con Ludolin. Nick Fury pensó en un viejo amigo. Pero esa era su carta de triunfo. No podía jugarla fácilmente. No importa, no importa. Primero reconstruyamos el equipo. Ludolin, que había regresado a casa, en primer lugar, disfrutó enormemente del servicio integral y meticuloso de Genji. Luego echó una breve siesta. Unas horas más tarde, Ludolin recibió una llamada de un número desconocido. Tras responder, se oyó una voz familiar pero nerviosa. Hola, ¿es este el gran hermano Thor? Los labios de Ludolin se curvaron en una sonrisa. La blancura nívea de Naizi pasó fugazmente por su mente. Enorme. Daisy, ¿viniste a Nueva York? Una voz alegre se escuchó al otro lado de la línea. Sí, acabo de bajar del avión. ¿Me podrías enseñar Nueva York? Por supuesto, no hay problema. Ludolin aceptó de inmediato. Viajar miles de kilómetros para entregar a Bulón. El regalo puede ser pequeño, pero el sentimiento es profundo. Naturalmente, tuvo que aceptarlo con gusto. Henry, llama de Verónica más tarde. Quiero jugar a la pelota. Capítulo 36. Hulk, te voy a matar a golpes, engendro malvado. ¿Qué se siente al comer pomelo en una mano y sandía en la otra? Esta pregunta es difícil de responder para la mayoría de la gente, principalmente porque es difícil de conseguir y requiere mucho esfuerzo físico. En fin, quien lo sabe, lo sabe. Quien no, no lo entenderán y aunque se lo expliquen. Tienen que experimentarlo por sí mismos. Ludolin solo dijo dos palabras. Muy suave. Aplicarlo en el rostro, calentar las manos y masajear. Todo ello proporcionaba una experiencia táctil de primera clase. Ludolin llevó a Daisy a experimentar muchos juegos. Aunque era la primera vez que las experimentaba, el cuerpo de Daisy ya estaba completamente maduro. Así que jugar fue muy estimulante. Por supuesto, Ludolin no tenía preferencia por uno sobre el otro. También llevó a Verónica a probar algunos juegos nuevos. Debido a que Ludolin tenía un físico asombroso y un capital considerable, experimentaron algunos partidos de alta dificultad. El objetivo era distribuir la lluvia y el rocío de manera uniforme. Después, Ludolin, lleno de energía, bajó las escaleras y jugó con Henry, que estaba cocinando. Henry solo llevaba un delantal. Al ver que aún no dominaba el salteado, Ludolin la guió con atención a través de todo el proceso de lavado, picado y cocción de las verduras, guiándola paso a paso. Una vez finalizada toda la secuencia, Ludolin quedó muy satisfecho y preparó leche para que Henry se aliviara la garganta. Después de haber trabajado tan duro, no podía dejarla ir sin darle algo de beber, ¿verdad? Debe haber reciprocidad. Justo antes de que Madison y Yulinka regresaran, Ludolin se recostó en el sofá, viendo la televisión en una postura desgarbada al estilo Heu. En cuanto Madison llegó a casa, quiso encontrar a Verónica para aprender nuevos trucos de magia. El talento de Madison para la magia era muy alto. Verónica solo tuvo que enseñarle una vez. Además, Madison no necesitaba el anillo de onda de un hechicero del linaje de Merlín para lanzar magia de baja dificultad. Tales como bolas de fuego, bolas de partículas y similares. Incluso había aprendido magia de transformación. Aunque no era experta, esto emocionó bastante a Madison. Dejen de gritar. Verónica está un poco cansada de experimentar con la magia y todavía está durmiendo. Ludolin agitó la mano, indicándole a Madison que se acercara. Madison hizo una pausa por un momento, luego comprendió el significado subyacente.
¿Te saltaste las clases solo por esto? Madison lo dijo con la boca, pero su cuerpo fue honesto, y obedientemente se tumbó junto a Ludolin. Ludolin, inconscientemente, agarró una manzana. Madison apartó débilmente su mano. Juninka sigue aquí. Ludolin se soltó, pensando en secreto que la experiencia con la sandía y el pomelo seguía siendo mejor. Por supuesto, cada una tenía sus propias ventajas. La manzanita también era muy linda. Julinka fingió no ver nada, sentada obedientemente en su escritorio haciendo sus deberes. ¡Guau! ¿Quién es ese tipo tan grande? 30 Capítulo 30. Madison miró con los ojos muy abiertos las fugaces imágenes en la televisión y rápidamente cambió de canal. El ángulo del fotógrafo era malo y la foto estaba borrosa, aparentemente filmada de forma improvisada con un teléfono móvil. Pero pudieron distinguir vagamente que se trataba de la entrada a la Universidad Culver. Un enorme monstruo humanoide verde luchaba en ese momento de forma caótica contra los vehículos blindados del ejército. Ludolin lo miró de reojo y enderezó ligeramente el cuerpo. ¿Hulk? ¿Dices que es Hulk? ¡Guau! Su fuerza es increíble. Puede destrozar un vehículo blindado de un solo puñetazo. Madison chasqueó la lengua hacia adentro. En las imágenes, Hulk saltó decenas de metros de altura. Ayudado por la aceleración gravitacional, destrozó instantáneamente un vehículo blindado de varias toneladas con un solo puñetazo. Las ráfagas de balas de gran calibre disparadas desde el vehículo impactaron contra Hulk, pero ni siquiera le hicieron daño en la piel. Su único efecto fue hacer que Hulk se sintiera insultado, enfureciéndolo y provocando que desatara un poder aún mayor. En algún momento desconocido, Julinka se sentó al otro lado del Ludolin, separándose claramente de Madison. Creo que padre es aún más asombroso. Julinka echó un vistazo a la pantalla y luego miró a Ludolin con ojos adoradores. A mi padre le basta un dedo para aplastar a ese grandullón como a un insecto. Maldita sea. Qué pequeño diablillo tan astuto. A Madison se le aceleró el corazón y rápidamente replicó. Sus músculos tienen un aspecto asqueroso y nauseabundo, como si se hubiera inyectado esteroides. Los labios de Julinka se curvaron ligeramente, en una aparente muestra de desdén por la reacción de Madison. A Ludolin no le interesaba la rivalidad entre las dos mujeres. Mientras no le causaran problemas, podían pelear cuanto quisieran. Le preocupaban más los posibles puntos de anomalía en Hulk. Además, estaba Abominación. Si no recordaba mal, la batalla decisiva entre Hulk y Abominación tuvo lugar en Nueva York, ¿verdad? Al pensar en esto, Ludolin también descartó la idea de hacer otro viaje. Entonces pensó en Thor. En este punto, Thor no habría vuelto a destruir el puente Bifrost, ¿verdad? Fracasar es bueno, fracturarlo es maravilloso. Cuanto más se demore, mayor será el interés. Cuando llegue el momento, simplemente empacaré el tesoro del Palacio Celestial y me lo llevaré. ¿Te niegas? Pues ve a hablar con mi puño. Ludolin sentía que con esa lata de espinacas podía destruir a un simple Odín con un chasquido de dedos. Al mismo tiempo, Thor observó con dolor e indignación cómo Loki caía del puente Bifrost, precipitándose al vacío infinito. No, Loki. El anciano Odín estaba cerca y le dio una palmadita en el hombro a Thor. Thor, hijo mío, anímate. Todos debemos separarnos algún día. No hay necesidad de lamentarse por esto. Padre, le pido disculpas. Lo único que lamento es que, si hubiera sabido que Loki haría esto, sin duda lo habría detenido. Thor contempló el puente Bifrost destrozado. En medio de su tristeza, sintió como si hubiera olvidado algo importante. Pero conseguiste detenerlo, ¿verdad? Odín estaba orgulloso de la valentía y la decisión de Thor. Lo detuviste antes de que llevara a Laufey al Palacio Celestial, antes de que las cosas llegaran a un punto sin retorno, e impediste que la guerra entre Jotunheim y Asgard se intensificara aún más. Ese chico, sé lo que quería hacer, pero esto no se soluciona matando a Laufey. ¿Matar a Laufey? ¿Estás diciendo que Loki planeaba engañar a Laufey para que viniera aquí y lo matara? Thor estaba conmocionado. Odín asintió. La corona de un rey sabio y valiente requiere hazañas brillantes y epopeyas que la adornen. Pero Loki ignoraba que un gobernante verdaderamente iluminado no provoca deliberadamente la guerra ni masacra a todos sus enemigos, sino que mantiene la estabilidad y la paz del reino. Él no lo entiende, pero tú, Thor, serás un gobernante iluminado. Odín miró a Mjolnir y sonrió con gran satisfacción.
Pensé que te llevaría mucho tiempo comprenderlo, pero nunca esperé que recuperaras el reconocimiento de Mjolnir al segundo día de descender al reino mortal. Eres digno de ser mi hijo. Estoy orgulloso de ti. Thor, que se había visto envuelto en el descabellado plan de Loki, oyó esto, miró el puente Bifrost que él mismo había destruido y su sonrisa se congeló. Alzó la vista de nuevo, encontrándose con la mirada expectante de Odín. Thor tartamudeó. Padre, ahora soy tu único hijo, ¿verdad? La sonrisa de Odín se detuvo un instante, como si hubiera recordado algo, y luego asintió. Por supuesto. ¿Hay algún problema? Thor suspiró aliviado. Siendo el único que quedaba, seguramente no lo mataría de golpes, ¿verdad? Thor respiró hondo. Hay algo que debo decirles. No obtuve la aprobación de Mjolnir. ¿Lo tomé prestado? Un minuto después. Oh, no. Padre, soy tu único hijo, no me mates. Madre. Sálvame. Papá está intentando matar a alguien. Os lo ordeno en nombre del rey. Deténeos ahora mismo. Primero debes garantizar que no me golpearás después de que me detenga. Bien, te garantizo que no te pegaré si paras. Ah. Me mentiste. Sí, te mentí. Te mataré a golpes, hijo desleal. Capítulo 37. Te lo agradezco de corazón, Odín sin palabras. Transcurrieron 3 días consecutivos. Habían transcurrido 5 días desde que Ludol empujó por las gafas de segunda mano. Finalmente, llegaron las gafas del abuelo de Sam, en las que había estado pensando constantemente. Ludolin abrió el paquete y se quejó. Un envío dentro de la misma ciudad y la misma escuela tardó 5 días en llegar. Si esto hubiera pasado en mi casa, sin duda me quejaría. ¿Quieren dirigir un negocio o no? ¿Quieren ganar dinero? Objeto anómalo detectado. Las gafas del abuelo de Sam. Se obtuvieron 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 2200/2300. Es auténtico. Ahora solo tengo que esperar a que Bumblebee llame a mi puerta. Ludolin echó un vistazo a los vasos y los colocó sobre la mesa del salón. Henry giró su cintura suave y sin huesos y se deslizó en los brazos de Ludolin. ¿Lo quieres? Ludolin comprendió al instante las intenciones de Henry. Henry asintió, con sus grandes ojos llorosos fijos en Ludolin. Ludolin la presionó ligeramente. Hazlo tú misma y tendrás suficiente para comer. Henry, de verdad que naciste para ser la montura de una ametralladora. Cariño, tengo que volver. Mis créditos me esperan. Daisy, vestida con un camisón de seda, bajó las escaleras frotándose los ojos adormilados. Al ver la escena, no se inmutó y entró al baño. Nada más entrar, Daisy recordó algo y asomó la cabeza de repente. Cierto, han pasado 3 días y Thor aún no ha bajado. No estará pensando en incumplir la deuda, ¿verdad? Las mujeres son mezquinas. Aunque Ludolin la había convencido en la cama, Daisy no había olvidado por qué había venido. ¿No fue porque ella había ofendido a Thor? Así pues, durante los últimos 3 días, Daisy había estado hablando mal de Thor ocasionalmente. Antes de convertirme en la esposa de Thor, no podía provocarte. Si después de convertirme en la esposa de Thor sigo sin poder provocarte, ¿no habrá sido en vano mi viaje a Egipto? ¿Renegar? En realidad espero que se entretenga un poco más. Cuanto más tiempo, mejor. Ludolin no estaba ansioso en absoluto. Asgard está ahí mismo. No puede huir. El plazo de 3 días ha expirado. Cada día adicional supone una ganancia. Auge. Justo cuando Ludolin estaba disfrutando, se oyó cerca el rugido de lo que sonaba como un demonio infernal y el estruendo de un objeto pesado que hizo añicos la tierra. Oh, Dios mío, un terremoto. Daisy, semidesnuda, salió corriendo presa del pánico. ¿Por qué entrar en pánico? Yo soy tu Dios. Todo está bajo mi control. Ludolin la reprendió levemente y Daisy se calmó rápidamente. Al volver a mirar, Henry permanecía completamente impasible. De hecho, parecía incluso más absorta. Dios mío, ¿tienes tanta hambre? Al ver que Ludolin permanecía completamente imperturbable, Daisy también se relajó. Verónica y Madison también bajaron corriendo las escaleras. Al ver a Yulinka siguiéndolo de cerca, Ludolin simplemente lanzó un hechizo de ilusión para ocultar a Henry. Madison miró a izquierda y derecha. Tenía la vaga sensación de que Henry también estaba presente. ¿Dónde está ella?
Verónica, de forma inconsciente, escaneó el área donde estaba Henry y no pudo evitar lanzarle una mirada a Ludolin. En ese instante, se volvió a oír el sonido de disparos de cañón en las cercanías. Y el ruido diverso de las hélices giratorias. Asustada, Julinka rodeó rápidamente a Verónica y corrió hacia Ludolin, agarrándolo del brazo. Ludolin sintió una sensación de opresión y su cuerpo tembló ligeramente. No se equivoquen, ese era el sonido del temblor causado por el terremoto. No te pongas nervioso, no nos encontrarán, dijo Ludolin con un tono significativo. Al ver que Julinka parecía no reaccionar, Henry se relajó y continuó con su trabajo. Aunque los disparos resonaban dentro y fuera de la casa, al ver a Ludolin, el cabeza de familia, tranquilo y sin prisas, las mujeres simplemente se sentaron también en el sofá. Julinka parpadeó con sus grandes ojos y preguntó, aparentemente confundida. Padre, ¿dónde está madre? Ludolin contuvo el aliento pero respondió sin cambiar su expresión. Tu madre aún tiene asuntos importantes que atender. Saldrá naturalmente cuando termine. Julinka asintió con una sonrisa. Ya veo. Entonces mamá debería seguir trabajando. No la molestaremos. Julinka se olió la nariz y de repente gritó sorprendida. Mira lo que encontré. Todos volvieron la cabeza y vieron un punto negro que atravesaba el cielo nocturno a través del cristal, seguido de otro rugido. ¿Qué es eso? Madison abrió mucho los ojos y se quejó. ¿De verdad hay gente que se tira de un avión para suicidarse? ¿Acaso el suicidio se ha vuelto tan caro ahora? Es Hulk. Ludolin tosió 2 veces, con una expresión cada vez más relajada. Parece que las cosas tienen que acelerarse un poco. Todavía tengo un buen programa que ver más tarde. Al instante siguiente, Ludolin mostró una expresión de satisfacción. Todos los demás ya estaban absortos en la batalla que se libraba no muy lejos, fuera de la ventana. Completamente ajeno a la anomalía. 31 Capítulo 31. Un instante después, Jane, sintiendo sed, bebió un poco de leche a escondidas. Afortunadamente, Ludolin había almacenado una gran cantidad especialmente, preparando tanta como bebieron, asegurándose así de que quedarán satisfechos. Quédense todos aquí y no anden por ahí. Voy a echar un vistazo primero. Ludolin les dio instrucciones y estableció 3 barreras de protección alrededor del área. Con un destello de movimiento, llegó a lo alto de las calles de Manhattan. Abajo, los veteranos actores Hulk y Abominación representaban una pelea callejera, vistiendo únicamente unos pantalones cortos muy grandes. Se descubrieron objetos anómalos. Bruce Banner, Hulk, Abominación. Se obtuvieron 200 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 3, puntos de anomalía actuales. 100/2400. A plena luz del día, bajo un cielo despejado, 2 hombres musculosos y desnudos están haciendo este tipo de cosas en la calle. Esto es simplemente una ofensa a la moral pública. Ludolin suspiró, añadiendo 255 puntos a sus atributos de 6 dimensiones. Atributos. Fuerza 1685, 965, 720, Inteligencia 965, Agilidad 1165, 965, 200, Resistencia 1565, 965, 600, Fuerza del Alma 965, Energía 2765, 965, 1800. Tras solo 3 actualizaciones de versión, los atributos de 6 dimensiones se habían más que duplicado. Sus atributos generales eran equivalentes a 7 u 8 unidades de Thor. Efectivamente, los ricos confían en la tecnología, los pobres en la mutación, y tener un dedo de oro también cuenta como una mutación. Ludolin pensó para sí mismo, desviando la mirada hacia una calle no muy lejana. En un rincón inadvertido, un anciano musculoso, de pelo blanco y tuerto observaba la pelea. Se ha detectado un objeto anómalo. Odin Borsen. Se han obtenido 100 puntos de anomalía. El total de puntos de anomalía actuales es de 200, 2400. Oh, ¿no es ese Odin? Los ojos de Ludolin se iluminaron y se movió de la vista estereoscópica 3D al lado de Odin. Odin fruncía el ceño mientras observaba a Hulk y Abominación. En el momento en que se distrajo un poco, sintió una mano sobre su hombro. ¿Cuándo? Viejo chocho, ¿tú también estás viendo el programa? Ludolin lo saludó con una sonrisa. Los instintos de Odin, curtidos en 1000 batallas, reaccionaron al instante.
Estaba a punto de invocar la lanza eterna, pero cuando se giró, preguntó. ¿Thor de Midgard? Llámenme Ludolin. En realidad no me gusta el nombre en clave Thor. A Ludolin no le importaba en absoluto el estatus de Odín como el padre de todos, y conversaba casualmente como si fuera con un viejo amigo. El ojo que le quedaba a Odín mostraba una expresión compleja. Thor pasó fugazmente por su mente, y suspiró para sus adentros. No se esperaba que, a pesar de estar cerca de su fin, todavía tendría que andar limpiando el desastre que Thor había dejado atrás. Un juicio perfectamente válido había causado tantos problemas. Ahora bien, el juicio no había logrado su propósito, Thor seguía siendo el arrogante necio de siempre, Loki se había ido, el puente Bifrost había sido destruido y habían creado una enemistad aún mayor con Jotunheim. Y entonces, su buen hijo Thor había acumulado deuda externa en nombre de Asgard. Si Thor no fuera el único hijo de Odín en este momento, realmente querría enviarlo de vuelta para una revisión completa. ¡Qué desastre! Al mirar a Ludolin, a quien podría considerarse la culpable de todo esto, Odín quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Al fin y al cabo, todo esto se debía a que sus dos hijos eran unos inútiles. Les había dado oportunidades desesperadamente, pero simplemente no comprendieron sus minuciosos esfuerzos, dejándolo exhausto. Viejo chocho, no te emociones. Sigue sonriendo y la buena fortuna llegará sola. Al ver que Odín respiraba profundamente una y otra vez, Ludolin le ofreció un consuelo considerado. Agradezco mucho tu ayuda. Capítulo 38. Liberando dos artefactos, energía explosiva. Odín respiró hondo, forzando una sonrisa en su rostro. Ludolin, muchas gracias por la ayuda que le brindaste a Thor. No es nada. Lo que más me gusta es ayudar a los demás. Me pueden llamar el tipo amigable del barrio neoyorquino. Ludolin dijo con una sonrisa, mientras su mirada recorría constantemente a Odín. La boca de Odín se contrajo. Agitó su mano derecha y apareció un ataúd azul celeste lleno de energía gélida. Este es el tesoro supremo de Jotunheim, y uno de los trofeos más preciados de mi colección. El cofre de los antiguos inviernos. Como agradecimiento por la ayuda que le brindaste a Thor, estoy dispuesto a obsequiártelo. Se descubrió un cofre con un objeto anómalo de antiguos inviernos, obteniendo 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 300, 2400. Antes de que Odín pudiera terminar de hablar, Ludolin se dio cuenta de que en el momento en que Odín mencionó la posibilidad de regalarlo, el cofre de los antiguos inviernos ya le pertenecía. Con un simple pensamiento, el cofre de los antiguos inviernos había aterrizado de alguna manera en la mano de Ludolin. El discípulo de Odín se contrajo. Volvió a suceder. ¿Cómo lo hizo exactamente Ludolin? No había rastro alguno de magia. Fue pura velocidad. Pero ni siquiera ante mis ojos pude detectar el más mínimo rastro de movimiento. Recordó las vívidas descripciones de Thor sobre cómo Ludolin derrotó a la armadura destructora y las dos batallas en las que estuvo a la par con Thor. En un principio, Odín pensó que Thor había exagerado. ¿Cómo podía Ludolin, que simplemente estaba a la par con Thor, destruir instantáneamente al destructor? Pero ahora parecía que sí. No era una exageración. Ese chico Thor estaba mintiendo y tratando de quedar bien. Solo esta esquiva habilidad bastaba para que Thor, e incluso él mismo, tuvieran dificultades en la batalla. Acabas de decir que esto era un regalo para mí. ¿Y qué pasa con el capital y los intereses que Thor me prometió? La expresión de Odín cambió ligeramente, y rápidamente dijo. Quiero decir, esto es el interés, una pieza de interés muy buena, equivalente al propio Mjolnir. Es una pieza de colección fantástica, ¿verdad? Mencionar ese interés hizo que Odín quisiera volver a golpear a Thor. El digno príncipe heredero del Palacio Celestial, el futuro señor de Asgard, perdió ante un Midgardiano. Perder era una cosa, pero también tenía que usar otros objetos para intercambiarlos por Mjolnir, que originalmente pertenecía a Thor. Y luego prometió intereses. Con esa mentalidad, lo venderían sin dudarlo y aún así contaría el dinero para el vendedor con gusto. Odín sintió cierto pesar. Si Loki hubiera estado allí, aunque no hubiera podido ganar, no habría vendido el país por la gloria, ¿verdad? Al menos la mente de Loki era un poco más útil. Ludolin puso cara de arrepentimiento. ¿En serio? Creía que la amistad entre Thor y yo merecía este regalo. ¿Te escuchas siquiera cuando hablas?
Odín fingió no oír y sacó otro artefacto que se asemejaba a un ojo viviente. Este es el ojo del hechicero. Posee poderosas habilidades de control mental. Hace mucho tiempo, un hechicero lo usó para atacar Asgard, y posteriormente se convirtió en una de mis colecciones más preciadas. Ahora te pertenece. Se ha descubierto el objeto anómalo ojo del hechicero. Se han obtenido 100 puntos de anomalía, con un total de 2400 puntos de anomalía. Así que esto es un regalo para mí. Ludolin extendió la mano, y el ojo del hechicero había caído misteriosamente en su mano, la cual examinó detenidamente. Esta vez, Odín se esforzó mucho por observar cada movimiento de Ludolin. Pero, por desgracia, solo vio a Ludolin levantar la mano. No tenía ni idea de cómo había cogido el objeto. Este tipo parecía estar utilizando algún tipo de habilidad incluso más especial que el propio espacio. No era magia, ni energía oscura, ni parecía un superpoder, Odín negó repetidamente con la cabeza. Este es el principio. Un regalo estaba completamente descartado. Ludolin había golpeado a sus dos hijos, confiscado al destructor, arruinado el juicio de Thor y ahora estaba usando las posesiones del Palacio Celestial para tomar libremente dos tesoros supremos del Palacio Celestial. Esos eran tesoros por los que había arriesgado su vida cuando era joven. Y así, sin más, Thor los delató con un simple gesto de abrir la boca. Pero lo crucial era que, aunque Odín quería romper el trato, no podía descifrar los métodos de Ludolin. Junto con el informe de Eindar sobre las imágenes de combate de Ludolin. Debido al temor que sentía, no tuvo más remedio que aceptarlo a regañadientes. No había nada que pudiera hacer. Iba a morir pronto. Incluso los dioses de Asgard tenían un final para su existencia. En ese momento, no podía decir exactamente. Invoco el arma imperial definitiva, ¿verdad? Ludolin mostró una expresión de arrepentimiento. De acuerdo, entonces estamos a mano. Dicho esto, recogió el cofre de los antiguos inviernos y el ojo del hechicero. Se han registrado con éxito el cofre de objetos anómalos de los antiguos inviernos y el ojo del hechicero, obteniendo 5500 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 3.5, editor de sonido activado, puntos de anomalía actuales. 1000/2600. Ludolin echó un vistazo y descubrió que el editor de sonido era equivalente a una función de efectos de sonido más un altavoz, específicamente para audio. Podía encenderse y apagarse en cualquier momento, grabar audio automáticamente y cambiar los efectos de sonido. Su uso no parece muy significativo. Ludolin le echó un vistazo y no le prestó más atención. En ese preciso instante, un círculo dorado de luz apareció junto a ellos dos. Posteriormente, el anciano salió del círculo de luz. Señor de Asgard, bienvenido a Midgard. La anciana habló con respeto, esbozando una dulce sonrisa. Como hechicero supremo de Camartag, el deber principal del anciano era vigilar el aspecto mágico de las cosas. Un ser poderoso como Odín era, naturalmente, un objetivo clave de vigilancia. El corazón de Odín se encogió ligeramente. Por un lado estaba el misterioso Ludolin, y por el otro, el problemático hechicero supremo. Su confianza como señor de los 9 reinos era cada vez menor. Esto sí que puso el mundo patas arriba. Asgard era claramente la potencia hegemónica de los 9 reinos, pero ahora las potencias de la Tierra eran superiores. Aunque en su interior ya bullían olas de furia, en apariencia, la expresión de Odín permanecía inalterable. Ante el anciano, aún conservaba la dignidad y el poder divino de un dios rey. 32 Capítulo 32. Odín asintió plácidamente. Vine a la Tierra solo para resolver un asunto. Midgard sí que produce talentos. La anciana seguía sonriendo y asintiendo. El señor Thor también está increíblemente dotado. Para Ludolin, esta conversación armoniosa pintaba una imagen completamente diferente. Odín. No tienes por qué estar nervioso. No tengo malas intenciones. Solo estoy pagando una deuda y me iré pronto. Anciano. Entendido, pero continuaré vigilándote hasta que te marches. Independientemente de las intenciones de Odín, ese era el deber de Camartag. En Thor 3, el anciano ya había muerto. Cuando Loki exilió a Odín a la Tierra, Steppen, que era el hechicero supremo en aquel entonces, vigiló constantemente el paradero de Odín.
Todo practicante de magia externa poderosa, mientras se encuentre en la Tierra, debe informar de su presencia y aceptar ser vigilado. Ludolin, sin embargo, no había detectado ningún sistema de vigilancia similar. Pero sabía que sus movimientos generales habían sido registrados sin duda por Kamartaj. Después de todo, ¿quién podría sentirse seguro con un arma nuclear ambulante rondando por ahí? Si fuera provocado y de repente causara destrucción, ¿quién sería el responsable? Al final, ¿no sería Kamartaj el primero en limpiar el desastre? Ludolin ignoró el entendimiento tácito entre ambos. Mientras distribuía sus puntos, también estudiaba el cofre de los antiguos inviernos. El cofre de los antiguos inviernos era un artefacto divino del mismo nivel que, o quizás incluso más poderoso que, Mjolnir. Laufey, el rey de los gigantes de hielo, intentó una vez usar el cofre de los antiguos inviernos para congelar la tierra y sumir al mundo entero en una era glacial. Esto demostró claramente sus características más singulares. Su poder elemental de hielo y sus enormes reservas de energía. Ludolin reemplazó un Mjolnir con el cofre de los antiguos inviernos. Notó que su fuerza, agilidad y resistencia disminuyeron. Sin embargo, su energía aumentó en 2000. Por Dios. ¿Una sola caja contenía la energía equivalente a 10 Mjolnir? Capítulo 39. ¿Destruir un continente de un solo golpe? Más varonil que Superman. Sintiendo la enorme oleada de energía en su interior, Ludolin chasqueó la lengua asombrado. ¿Cómo cabría esperar de un artefacto divino capaz de congelar la Tierra entera? Quizás le faltaba poder destructivo, pero sus reservas energéticas eran sin duda suficientes. En el futuro, si me enfrento a personajes con un alto poder mágico, cambiaré a Mjolnir para aumentar mi fuerza y constitución. Si necesito un rendimiento mágico sostenido, simplemente me equiparé con 9 cofres de inviernos antiguos. Ludolin estaba algo expectante. ¿Hasta qué punto sería aterradora una estrella celestial invocada con 20.000 de energía? Se preguntó si podría alcanzar la intensidad del meteorito de la Tierra de Wilkes. El meteorito de la Tierra de Wilkes era un asteroide grande de más de 50 kilómetros de diámetro, y su impacto en la Tierra creó un cráter de 500 kilómetros de diámetro. La energía liberada fue equivalente a la detonación simultánea de cientos de millones de bombas zaristas. Suficiente para destruir un continente. Aunque Ludolin sentía curiosidad, no tenía intención de experimentar en la Tierra. Aunque este mundo era terrible, las cosas aún no habían llegado a ese punto. Odín y el anciano miraron simultáneamente hacia Ludolin. Intuyeron vagamente una fluctuación más aterradora y sutil que emanaba de Ludolin. Esa invisible sensación de opresión parecía haberse intensificado. Por un momento, ambos se sintieron abrumados por la aprensión y la incertidumbre. ¿Qué has estado haciendo a nuestras espaldas otra vez? ¿Por qué me miras? ¿Pasa algo? Ludolin sabía exactamente por qué habían reaccionado de esa manera, pero no tenía ninguna intención de dar explicaciones. Odín miró al anciano, con una expresión que parecía preguntar. ¿No estás preocupado en Kamartaj? ¿No dijiste que vigilabas todas las amenazas? La anciana respondió con una sonrisa. Así es como trabajamos en Kamartaj. No hagan preguntas. Todos los derechos de interpretación nos pertenecen. Odín apartó la mirada, considerando en secreto si debía centrar su atención en Ludolin. Asgard estaba en decadencia, y Midgard ascendía rápidamente a una velocidad visible. Por supuesto, esto no significaba que quisiera gobernar Midgard. Solo un necio intentaría conquistar un planeta tan podrido y devastado. Si alguien le dijera ahora mismo, quiero conquistar la Tierra. Odín sin duda se reiría de él hasta la muerte. ¡Qué idiota! Menos mal que se fue. En ese momento, cierta zona del Océano Pacífico aún burbujeaba. En los suburbios de Nueva York, un Bumblebee no tripulado se aproximaba a esta zona. En cierta base militar, un F-15 se separó repentinamente de su formación de vuelo, completamente cargado y con combustible, dirigiéndose hacia la ciudad. Nada de esto fue descubierto, ni siquiera por Heimdall. Todo el mundo estaba pendiente de Hulk. No se habían percatado de la crisis inminente. Odín, sintiéndose ligeramente molesto, se concentró en observar la batalla entre Hulk y la abominación. La fuerza de estos dos monstruos era impresionante, pero poseían fuerza bruta sin la correspondiente conciencia de combate.
Ni siquiera estaban utilizando la mitad de su verdadero poder. Naturalmente, Odín no les prestó atención. ¿Midgard es siempre tan caótico? Creo que deberías venir a visitar Asgard. Es el lugar más bello y pacífico de los 9 reinos. Odín extendió sinceramente la invitación, con la mirada fija en Ludolin. Al ver que Odín intentaba llevárselo, el anciano intervino rápidamente. En Camartag no somos conflictivos y podemos viajar a través de múltiples mundos. Señor de Asgard, si está interesado, también es bienvenido a visitar nuestro lugar. La sonrisa de Odín permaneció inalterable mientras se encontraba con la mirada del anciano, pensando para sí mismo. Viejo zorro. Ludolin era muy misterioso, y si Odín tuviera la oportunidad, no le importaría traer ayuda externa para mantener la estabilidad de Asgard. Pero Ludolin no tenía ningún deseo de moverse. ¿Estás bromeando? Aunque la tierra está destrozada, aún puede sostenerse a sí misma de duras penas. ¿Cómo te atreves a afirmar que Asgard, destinada al Ragnarok, está a salvo? ¿No sabes qué es el Ragnarok, Odín? En cuanto a Camartag, olvídalo. Tratar con dioses demoníacos dimensionales todo el día volverá loco a cualquiera tarde o temprano. Justo entonces, el protagonista de esta gran batalla, Hulk, parecía estar enfurecido por las constantes burlas de Abominación. Tras haber estado a la defensiva y recibiendo una paliza, su furia surgió repentinamente y su fuerza aumentó rápidamente. Ludolin pensó en secreto. Esto es malo. Charlen ustedes dos. Vuelvo enseguida. Dicho esto, Ludolin se precipitó hacia el campo de batalla. Si no iba ahora, no tendría una excusa plausible para golpear a Hulk y a la Abominación. No quería revelar aún sus habilidades, y cualquier acción inusual debía mantenerse dentro de un contexto razonable. Al ver a Ludolin hacer su movimiento, Odín abandonó la idea de hablar con el anciano y observó atentamente el campo de batalla. La anciana tampoco tenía deseo de conversar. Con las manos entrelazadas a la espalda, sus amplias túnicas ocultando su inusual brazo, esbozaba una sonrisa, pero su corazón estaba apesadumbrado. Mientras tanto, en medio de la calle, Hulk, que estaba siendo inmovilizado y atacado sin piedad por la Abominación, dejó escapar un rugido de ira, impulsando su cuerpo hacia arriba y arrojando a la Abominación lejos de él. Luego se dio la vuelta, obteniendo la posición dominante, y procedió a lanzar una andanada de fuertes puñetazos mientras estaba ahorcajada sobre la Abominación. Y en el helicóptero que sobrevolaba, Coulson observaba nervioso la batalla que se desarrollaba abajo. Al ver que la situación cambiaba, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Agente, la situación ha cambiado. El Dr. Banner ha tomado la delantera. Quizás no pase mucho tiempo antes de que el impostor sea derrotado. Continúen observando. Infórmenme inmediatamente si surge algún problema. Sí, señor. Coulson asintió, pero justo cuando abrió la boca, vio llegar al centro del campo de batalla una figura solitaria y delgada. Sin siquiera verlo moverse, la figura apareció instantáneamente frente a Hulk y lo pateó lejos. ¿Qué demonios? ¿Quién es ese? Coulson hizo una señal a sus subordinados para que activaran la transmisión del satélite de vigilancia. Señor, según la comparación de imágenes, los rasgos faciales coinciden en un 83%. Un momento, la comparación cruzada muestra una coincidencia del 94%. Él es Thor del país del dragón, Ludolin. Coulson se quedó paralizado al oír esto, asomándose medio cuerpo fuera del helicóptero. Agente, esto es malo. La voz de Nick Fury se escuchó a través de los auriculares. Estoy perfectamente bien. Quiero decir, Ludolin está aquí. ¿Quién dijiste, con la voz quebrada? Ludolin. Maldita sea. ¿Qué hace él aquí? Nick Fury sintió instintivamente que algo malo estaba sucediendo. Coulson se dio cuenta de algo. Claro, la casa de Ludolin está a solo una calle de aquí. Entonces dices que Hulk y ese monstruo están peleando justo afuera de su casa. Nick Fury. ¿Qué quiere? ¿Está intentando proteger Nueva York y someter a la Abominación? Nick Fury casi soltó una carcajada al decirlo. ¿El dios guardián de Nueva York del que hablan los medios? No lo hagas reír. Era el destructor más frecuente. Aunque desconocían el verdadero objetivo de Ludolin, una cosa era segura. Ludolin definitivamente no era un superhéroe. Tampoco era un villano. Pero precisamente por eso el problema era aún mayor. Coulson miró la pantalla principal, con el sudor goteando de su frente.
No sé, espera, está dándole una paliza a Hulk. Deténganlo inmediatamente. Exclamó Nick Fury alarmado. Ludolin nunca se contuvo. En su primera acción, creó un cráter de meteorito de más de 8 kilómetros de diámetro. En su segunda intervención, iluminó toda la ciudad de Nueva York. 33 Capítulo 33. Este tercer ataque, ¿y si accidentalmente mata a Hulk que tanto le interesa? Coulson también se percató de la gravedad del problema. Al ver a Ludolin, que acababa de lanzar a Hulk a cientos de metros de distancia en la pantalla, inmediatamente ordenó a sus subordinados que interceptaran las transmisiones callejeras de los alrededores. Señor Ludolin, deténgase. Deje de pelear. El monstruo feo es el enemigo. Exacto. ¿Acaso no estoy dándole una paliza al monstruo feo ahora mismo? Ludolin levantó el puño, mirando a Hulk de ojos rojos que yacía a sus pies, y ante la furiosa mirada de este último, lo golpeó con fuerza. Auge. Resultó que la cabeza de Hulk era más dura que el acero. El puñetazo de Ludolin hundió la cabeza de Hulk profundamente en el suelo, dejando solo sus dos piernas afuera, temblando inconscientemente. Coulson se sentía sofocado y aterrorizado con solo mirar a través de la pantalla. Doloroso, demasiado doloroso. Hulk no murió de un solo golpe, ¿verdad? Hulk es mío, lárgate. Un rugido bestial provino de las cercanías. Abominación, que originalmente había estado luchando contra Hulk con uñas y dientes, vio a Ludolin acosando a su némesis e inmediatamente se abalanzó sobre él. Sin embargo, Ludolin parecía tener ojos en la nuca. Justo cuando Abominación se acercaba, giró sobre sí mismo, con el puño derecho envuelto en un violento rayo ionizado. Puño de rayo. Estallido. Abominación hizo honor a su nombre como némesis de Hulk. Después del puñetazo de Ludolin, terminó junto a Hulk, ambos plantados de cabeza contra el suelo. Cuatro patas parecidas a las de un elefante sobresalían, moviéndose a la misma frecuencia. Coulson se cubrió los ojos, incapaz de seguir viendo. Le comunicó la situación a Nick Fury, quien jadeó bruscamente. Un momento, ¿no debería Ludolin ser un personaje mágico que invoca meteoritos y rayos? ¿Quién puede explicarme cómo es aún más varonil que Superman? Capítulo 40. Hulk llora de dolor, fuerza sin igual. Nick Fury realmente no lo entendió. Una persona puede ser fuerte, pero ¿cómo puede ser tan fuerte? La primera vez que invocó un meteorito, el rostro de Ludolin palideció ligeramente después de la batalla. Aunque se recuperó rápidamente. Pero los asesores del grupo de expertos Shield siempre creyeron que ese era el límite de Ludolin. Como máximo, solo tenía poder para 2 ataques de ese tipo. Aunque las posteriores invocaciones de rayos también fueron poderosas, la amenaza que representaban para la humanidad era en realidad menor que la del meteorito. Su poder destructivo era mucho menor. Hoy en día, ¿quién no tiene un pararrayos? Tras estas dos demostraciones de poder, Shield analizó que el poder mágico de Ludolin debía ser insuficiente. Además de eso, era simplemente un personaje basado en la magia, carente en cierta medida de fuerza física en el enfrentamiento. En cuanto al incidente anterior del Destroyer, creían que aquello debía ser algún tipo de magia. Después de todo, era simplemente ilógico. Por mucho que lo pensaran, era absolutamente imposible que alguien pudiera expulsar a una persona de la atmósfera con tanta precisión, orbitar la Tierra 3 veces y luego regresar por el mismo camino. Así que finalmente llegaron a una conclusión. Ludolin representaba una gran amenaza, pero no era completamente incontrolable. Si realmente estallara un conflicto entre ambas partes, incluso en un país tan grande como Estados Unidos, Ludolin tal vez no sería capaz de matar a cientos de millones de personas en tan poco tiempo. Nick Fury pensó en la Capitana Marvel, en Carol y luego en el candidato a reemplazarla, Hulk. Estos dos eran monstruos de la confrontación física. Si cooperaban adecuadamente, deberían poder representar una amenaza para el propio Ludolin hasta cierto punto. Siempre y cuando lograran atravesar su defensa mágica. Pero ¿quién podría haberlo imaginado? Justo cuando buscaban a Hulk, este personaje tan esperado fue enviado directamente al suelo por un solo puñetazo de Ludolin. Así que de verdad dominas tanto la magia como las artes marciales. Hulk demostró una fuerza de al menos 1000 toneladas. Ludolin fue capaz de someter a Hulk instantáneamente. ¿Podría ser que realmente sea la reencarnación de Superman? Coulson añadió. Y una magia Superman en eso.
Esta situación es errónea. Debemos reformular el plan. La expresión de Nick Fury era grave. ¿Dónde está Stark? Olvídalo, primero estabilícenlo. Necesitamos reunir a las mentes más brillantes de cada sector en el mundo para formular conjuntamente un nuevo plan. Coulson volvió a mirar hacia abajo, y Ludolin casualmente miró hacia atrás, asustando a Coulson, quien palideció y rápidamente retiró la cabeza. Agente, ¿yo lo estabilizó? Mejor busque a alguien más capaz. Creo que parece que le ha picado el gusanillo de mi cabeza. Coulson sintió un escalofrío en la parte superior de la cabeza, se la tocó y se dio cuenta de que, no se debía al miedo. Ludolin desvió la mirada, observó las 4 patas y se dio cuenta de que esos 2 tipos aún no habían sido sometidos. Oh, vaya, vosotros 2 sois bastante tenaces, ¿verdad? ¿Aún no te has rendido? Entonces continuemos. Ludolin agarró una pierna con cada mano y la sacó del suelo. Hulk y Abominación tenían la mirada perdida, el cerebro les daba vueltas vertiginosamente, como si muchas estrellas orbitaran alrededor de sus cabezas. Resultó que el golpe los había dejado inconscientes antes de que pudieran reaccionar. Apagón cerebral. Ludolin levantó la mano y propinó 2 fuertes bofetadas. Hulk, duele. Ruge. Bofetada. Ludolin levantó la mano para propinarle otra bofetada. ¿Estás sometido? Hulk estaba desconcertado. Ludolin le propinó otra bofetada. ¿Aún no te has rendido? Incluso con el físico de Hulk, volvió a quedar inconsciente tras unas pocas bofetadas. Hulk estaba a punto de llorar. ¿Qué estás diciendo? No lo entiendo. La mano de Ludolin, que estaba a punto de abofetearlo, se detuvo en el aire. De repente se dio cuenta de que Hulk tenía la inteligencia de un niño y simplemente no podía comprender el significado de sometido. Ni siquiera Bruce Banner lo entendería necesariamente. Como estaba hablando chino, se le escapó de forma natural. Como todos saben, hablar chino no significa entender chino. Por muy inteligente que fuera Bruce Banner, le era imposible comprender todos los matices. Bastardo. ¿Cómo te atreves a insultar a un gran dios? Abominación, cubriéndose el rostro, recobró la consciencia. Acababa de convertirse en el nuevo dios del mundo, solo para ser abofeteado violentamente por otra persona. Le quedaba algo de dignidad. Si se supiera la noticia, él, Emil Bronsky, se convertiría en un verdadero hazmerreír. Ludolin frunció el ceño y le dio una bofetada con el dorso de la mano. Abominación intentó levantar la mano para bloquear, pero su velocidad no era tan rápida como la de Ludolin. De un solo golpe, los dientes de Abominación se hicieron añicos y escupió un bocado de sangre. La fuerza de Abominación era mayor que la del Hulk normal, pero no igualaba la fuerza de un Hulk enfurecido. Y la fuerza de Thor era equivalente a la de Hulk. La fuerza de Thor despierto era superior a la de Hulk. Sin embargo, la fuerza de Ludolin era 2 o 3 veces superior a la de Thor despierto. Lo que significaba que era 3 o 4 veces mayor que la de Abominación. Abominación no pudo resistirlo en absoluto. Esto era la realidad, no una película. Las películas requieren espectáculo y están al servicio de la trama, pero en la realidad, ni hablar de ser 4 veces más fuerte, incluso ser ligeramente más fuerte resulta en una derrota aplastante y unilateral. Abominación rugió furioso mientras se ponía de pie. Maldita sea, yo. ZZZZT. Ludolin, canalizando la magia del Rey del Rayo, liberó un trueno con una sola mano, dándole a Abominación una sesión de electroterapia. Desde el primer momento, fue una salida continua de 100 millones de voltios. Con el cofre de los antiguos inviernos como respaldo, el suministro de truenos estaba garantizado. La constitución de Abominación era inmune a los rayos ordinarios. Pero no pudo soportar que ese voltaje fuera a la vez alto y duradero. ¡Ah! Los miserables gritos de Abominación resonaron en el cielo. Todos los que presenciaron esta escena se sintieron físicamente mal. Fue realmente demasiado brutal. Tras apenas una docena de segundos, un olor a carne quemada impregnaba el aire. Los ojos de Hulk estaban llenos de terror, pero no pudo evitar olfatear. Huele bien. Abominación bajó temblando. Lo siento, gran hermano, mi tono fue un poco duro. Me rindo, me arrepiento. Objeto anómalo abominable derrotado. El objetivo se ha rendido sinceramente. Registro exitoso. Obtenidos 2500 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 3.6.
Puntos de anomalía actuales. 900/2700. Ser sometido es la opción correcta. Solo entonces Ludolin retiró la mano, lanzando una mirada malintencionada hacia Hulk. Hulk, sometido. No te sorprendas, Hulk, asustado. Hulk bajó la cabeza con gesto de agravio, hablando con humillación. El mundo exterior da miedo, Hulk quiere volver a casa. Derrotado Hulk objeto anómalo, Bruce Banner. El objetivo se ha rendido sinceramente. Registro exitoso. Obtenidos 3000 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 3.7. Puntos de anomalía actuales. 1200/2800. Muy bien. Así se comporta un buen chico. Yo solo electrocuto a los chicos malos, ¿entendido, Hulk? Ludolin asintió satisfecho y habló con seriedad. Hulk asintió. Hulk, lo sé. Buen chico. Mientras Hulk temblaba inconscientemente, Ludolin le dio una palmadita en la cara. ¿Sabes por qué te golpearon hoy? 34 Capítulo 34. No sé. Porque mi casa está justo ahí. Ludolin señaló en una dirección. Ustedes, peleando afuera de mi casa, afectó seriamente la calidad de mi sueño, por eso vine. Dime, ¿te mereces una paliza o no? Hulk se sintió totalmente agraviado. Abominación fue quien gritó primero. Él solo intentaba detenerlo. Pero no se atrevió a negar con la cabeza. Asintió con sinceridad. Se lo merecen. Hulk también odia que la gente moleste su sueño. Eso es correcto entonces. Ludolin esbozó una sonrisa amable. Bien, por hoy es suficiente. Si quieres pelear, vete a otro sitio, no aquí. ¿Entendido? Entender. Hulk y Abominación asintieron simultáneamente, comportándose de forma muy dócil. ¿Lo ves? Ni siquiera los monstruos son del todo irracionales. Siempre que el ambiente sea el adecuado, hasta el villano más despiadado entiende de etiqueta. Ludolin, sosteniendo la verdad en sus manos, aplaudió y se dio la vuelta para marcharse. Todos observaron la espalda de Ludolin mientras se marchaba, pero nadie se atrevió a moverse. Incluso los militares, armados con lanzacohetes, bajaron silenciosamente su equipo y saludaron con la mirada hasta que Ludolin desapareció por completo. Abominación y Hulk intercambiaron miradas, moviéndose inquietos. Pero al pensar en Ludolin, los dos monstruos se escabulleron silenciosamente en dirección opuesta, lejos de esa calle. Busca un nuevo lugar donde seguir luchando. Cuando Ludolin llegó al lugar donde estaban Odín y el anciano. Odín ya había utilizado energía oscura para huir de regreso a Asgard. ¿Dónde está Odín? Se lamentó Ludolin para sí. En realidad, quería comportarse como el villano y humillar al anciano una última vez. La expresión de la anciana era extraña. En realidad quería decirle que lo había asustado, pero era consciente de la dignidad del padre de todos. Dijo que tenía algo urgente y que necesitaba volver a hablar con Thor. Ah, ya que todo está bien, me voy. Ludolin no esperó a que el anciano dijera nada más. Su figura desapareció al instante. La anciana abrió la boca y luego suspiró pesadamente. ¿Por qué no la dejan irse? Ella también tenía miedo de un mundo como este. Ludolin finalmente se fue. Nick Fury y Coulson soltaron al mismo tiempo un suspiro de alivio. Mientras tanto, en Asgard. Odín regresó al Palacio Dorado, respirando con dificultad. Tras recorrer incontables años luz, viajando continuamente entre Asgard y el reino mortal, incluso él se sentía un poco agotado. Pero no había otra opción. Si él no iba, nadie más podía. Thor no podía usar la teletransportación de energía oscura. Aunque Heimdall podía, le faltaba algo de fuerza, su estatura no era suficiente y, si iba, no tendría energía para regresar. Solo él, el rey, podía realizar personalmente el viaje. Lo que no esperaba era una demostración de fuerza por parte de Ludolin. Pensando en el control que Ludolin demostró sobre el rayo, que era más fluido que el de Thor. Odín no pudo evitar sentir envidia. Si tuviera un hijo, debería ser como Ludolin. En cuanto a Thor, Ludolin lo expresó bien. A los niños desobedientes hay que castigarlos.